Gracias a todos. Gracias al comité por la aceptación de la ponencia. Voy a hablarles hoy en mi comunicación de cómo se desarrolla el discurso museográfico en las instituciones canarias. Instituciones que no pueden ser entendidas como museos en el sentido actual del término, pero sí como los precedentes, ¿no?, de los actuales museos, sobre todo en el caso del Museo Canario en Gran Canaria. No podré insistir por cuestiones de tiempo en nociones sobre lo que es el desarrollo de la arqueología canaria, metodología y teoría. Ya de esto dije algunas cosas en el segundo Congreso Internacional hace unos cuantos años. De manera que voy a centrarme en comentarles algunas cuestiones en relación con los museos arqueológicos a escala general, para particularizarlo luego en el caso canario y comentar cómo el desarrollo de este discurso, al fin y al cabo, lo que dio lugar fue a la invención de la cultura guanche. De entrada, comentarles que la arqueología de las Islas Canarias está muy relacionada con el ámbito francés, básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque muchos investigadores franceses recalan por las Islas Canarias, se interesan por el estudio de las antigüedades y publican sus trabajos no solo en las revistas canarias, sino también en las revistas francesas, de manera que el discurso francés va a calar entre la intelectualidad canaria. Pero es que a su vez, algunos de los intelectuales canarios se forman en París, en concreto en la Universidad de la Sorbona, como puede ser el caso de Chile Naranjo, Bettencourt Alfonso, de manera que esto permite entender por qué es precisamente el modelo seguido por Paul Broca en la Société d'Anthropologie de París el que se va a instaurar en Canarias, especialmente en el Museo Canario. Ahí en el mapa básicamente aparecen recogidas las tres sociedades científicas que surgen a finales del siglo XIX en Canarias. Aquí les voy a mostrar muy brevemente cuáles son los miembros, ¿no?, que las integran y su orientación, digamos, teórica. Aquí tendríamos el Gabinete Científico en Tenerife, el Museo Canario en Las Palmas de Gran Canaria, y en el caso de La Palma estaría la Sociedad la Cosmológica. Pues bien, a la hora de analizar cómo se desarrolla este discurso museológico, creo que son importantes dos cuestiones. En primer lugar, ver qué elementos de la cultura material son los que se están exhibiendo en las sociedades científicas y, en segundo lugar, ver cómo estas sociedades científicas perciben los objetos, las sociedades indígenas y la denominada cultura guanche. De entrada, comentarles que todas estas sociedades comparten, por ejemplo, con el Museo del Hombre, un elemento que fue clave, ¿no?, y es que en sus respectivos discursos le consideran muchísima importancia al estudio de los orígenes. Por eso, en el discurso expositivo de las Sociedades Científicas Canarias y en el Museo del Hombre, se integró el legado material de sociedades pretéritas. En el caso canario, por ejemplo, a partir de determinados elementos de la cultura material y de la antropología, como tendremos ocasión de ver. Pero hay a su vez dos preguntas claves para entender cómo se desarrolla este discurso, y es cómo se procedió a la recuperación de estos materiales y de qué forma esta recuperación condicionó el propio discurso, ¿no? En Canarias, al igual que sucede en el resto de Europa, la mayor parte de autores, la totalidad de los autores que se dedican, ¿no?, a las excavaciones arqueológicas, procedieron como anticuarios, es decir, recuperaron básicamente los objetos de los yacimientos, muchas veces primando, ¿no?, cuestiones estéticas e infravalorando lo que eran los propios contextos arqueológicos. Pero es que además en Canarias la propia realidad orográfica implica que muchos de los yacimientos se encuentran en zonas de difícil acceso, en barrancos escarpados, de manera que los investigadores delegaron ese trabajo de campo a los enriscadores, ¿no?, personas que por su agilidad accedían a los yacimientos para obtener el material. Y además a esto hay que añadir otro dato, ¿no?, la incidencia de la antropología física francesa, el hecho de que muchos de los autores canarios fueran médicos y, por tanto, la mayor parte de los yacimientos excavados eran los yacimientos funerarios, cuevas y también túmulos funerarios de los que se podía recuperar el material antropológico para el estudio. En reglas generales, digamos que estas primeras sociedades científicas en Canarias van a seguir las directrices que se vienen observando en el resto de Europa, ¿no? Normalmente las secciones se van a exhibir a partir de la cronología. En el caso de Canarias, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en el ámbito francés, se va a emplear vagamente el concepto de prehistoria, con unos matices cronológicos muy vagos. Después en el debate podemos entrar a explicar por qué. Y también se tiene en cuenta el lugar de origen, el tipo de tecnología, la función y las similitudes tipológicas. Y obviamente es importante recalcar que el desarrollo no solo de los museos arqueológicos, sino evidentemente en Canarias, ¿no?, de la sociedad científica, es histórica e institucionalmente inseparable del propio nacimiento de la antropología. En el caso de
los materiales, obviamente, ¿no?, de estas sociedades fueron todos analizados a partir de una perspectiva evolucionista, como no podía ser de otra manera, y sí se observan diferencias entre unas sociedades y otras, ¿no? De manera que, por ejemplo, en este caso, en la Sociedad Cosmológica de La Palma, los materiales arqueológicos fueron expuestos sin un criterio lógico aparente. Se exhibieron en las mismas vitrinas artefactos con distintas funciones y tecnologías, junto también a restos óseos, etc. Sin embargo, en el caso del Museo Canario, las colecciones se articularon a partir de otros criterios. En este sentido, los artefactos, por ejemplo, se clasificaron por tipos, ¿no? Cerámicas, útiles líticos, útiles óseos, ídolos cerámicos, grabados rupestres o restos de tejido. Es decir, en el Museo Canario, el mundo indígena se organizó expositivamente a partir de los criterios científicos por entonces en boga. Aquí tengo algunas imágenes en relación con los contenidos de las salas, ¿no?, de la sección arqueológica del Museo Canario. Y es importante también señalar que estos materiales, cuando eran exhibidos en estas sociedades científicas, carecían de mucha información. De hecho, en la mayoría de las veces tan solo se explicaba el lugar de procedencia, pero no para qué servían o para qué fueron utilizados los materiales o quiénes eran sus autores, ¿no? De manera que se observa cierta tendencia a historicismo, ¿no? Se catalogaban vagamente como guanches sin ninguna precisión cronológica. Antes, el compañero Navarro Mederos comentaba que en Canarias se dio una tendencia a considerar, ¿no?, a los pastores de época histórica como los descendientes de los indígenas canarios, y esto efectivamente tuvo su plasmación en las salas del Museo Canario, hasta el punto de que en muchas vitrinas convivían ejemplares cerámicos arqueológicos con ejemplares cerámicos de época histórica, ¿no?, cerámica, la denominada cerámica tradicional, precisamente porque se consideraba, ¿no?, que los pastores, los maestros ceramistas, eran herederos de esa tradición indígena previa a la conquista. Obviamente, todos los museos contaban con piezas destacadas, con piezas valoradas, que ocupaban un papel importante, ¿no?, en el discurso museológico, y en el caso del Museo Canario, las joyas de la corona fueron las hachas de jadeíta, ¿no?, unas hachas pulimentadas, que por el hecho de ser pulimentadas encajaban perfectamente dentro de esa lectura neolítica, ¿no?, que se perseguía defender para la prehistoria de Canarias. Sin embargo, un estudio reciente que hemos desarrollado a partir de la arqueología y de documentación historiográfica y también a nivel de cartas, documental, ha permitido reflejar que estas hachas son unas falsificaciones arqueológicas. Luego en el debate, si quieren, podemos incidir en el tema, y hoy en día han sido retiradas de la exposición del Museo Canario. Sin embargo, formaron parte importante del discurso porque, como digo, reforzaban esa lectura neolítica del mundo indígena canario. Y bueno, por estas fechas también, otro de los aspectos importantes para aclarar el origen de los primeros pobladores de las islas procedía del mundo rupestre. Por estas fechas, finales del siglo XIX, un yacimiento clave en Canarias va a ser el yacimiento del Hulan, en la isla del Hierro, que va a ser desde muy temprano estudiado por toda una serie de investigadores franceses. Perfecto. Y entonces, hasta tal punto era importante, ¿no?, para el discurso arqueológico el tema de las inscripciones rupestres, que como ven, algunas piezas del yacimiento fueron removidas de su posición original y emplazadas en las vitrinas del Museo Canario, ¿no? Esto debe de hacernos reflexionar sobre cómo ha evolucionado la práctica arqueológica, ¿no? Digamos, una práctica que hoy en día es un auténtico atentado patrimonial. En su momento ese afán del coleccionismo justificaba que piezas de este tipo fueran, ¿no?, desprotegidas, ¿no?, y eliminadas de su contexto original para ubicarlas en las vitrinas de los museos. En el caso de la sección antropológica, muy brevemente comentarles que un papel muy destacado lo van a ocupar las momias. Evidentemente, por toda esta vinculación que comentaba antes, ¿no?, entre la arqueología y la antropología, pero lo verdaderamente interesante es destacar que muchas veces las momias que eran expuestas en las vitrinas del museo eran reconstruidas, reconstituidas, es decir, se perseguía convertirlas en piezas verosímiles que pudieran ser interpretadas y comprendidas y además que tuvieran unas cualidades estéticas, de manera que a la hora de recuperar los bienes momificados de las cuevas, la recogida de material muchas veces era selectiva, ¿no? Se escogían aquellas partes que luego expositivamente tenían una componente estética. Y uno de los elementos importantes, ¿no?, del Museo Canario es su sección antropológica, como digo, por toda esta herencia francesa ligada con la antropología y con Paul Broca. Pero al igual que sucede con el caso arqueológico, prácticamente la información que se ofrece de los cráneos o de los restos materiales, en este caso antropológicos, es muy escasa. Básicamente se hace referencia al yacimiento, ¿no?, de los que proceden, o en algunos casos
se incluye en los cráneos una asignatura que hace referencia pues, ¿no? al barranco o a la cueva en cuestión. No deja de sorprender, y acabo, no deja de sorprender que los investigadores franceses habían desarrollado, al estudiar los cráneos guanche, dos tipologías raciales, habían hablado de la presencia en Canarias de la raza de Cro-Magnon y de la raza mediterranoide, y sin embargo esta información no aparecía, digamos, plasmada en las vitrinas de los museos, ¿no? Digamos, se exhibía el objeto sin todo este tipo de información. Como conclusiones, comentarles, bueno, las sociedades científicas canarias fueron esencialmente centros en los que se conservaba la cultura guanche y considerada solo a partir de determinados elementos y no de la totalidad de los elementos de la cultura material, ¿no? Y básicamente, como digo, los restos antropológicos, los artefactos. No se estableció una distinción entre la organización de las colecciones para fines investigadores o para la exhibición pública. Todo esto fue concebido como parte del mismo proceso, al igual que sucede, por ejemplo, en el Museo de Saint-Germain-en-Laye, en París. Y dentro de este discurso fue vital definir la procedencia racial y territorial de los guanches, que fueron concebidos como los ancestros de los franceses, de la raza de Cro-Magnon. Y de la misma manera que en el siglo XIX muchos museos arqueológicos de Europa sirvieron para legitimar la inferioridad de las colonias, por ejemplo, en el caso de África, a partir del evolucionismo, en el caso canario la realidad fue exactamente idéntica, es decir, los autores canarios sacaron siempre a relucir las raíces francesas de la cultura guanche y, por tanto, su inserción en la historia universal. No se valoró, por consiguiente, el origen africano originario, ¿no?, de la cultura guanche, el origen amazigh, bereber, básicamente porque la firme creencia en la superioridad de la raza de Cro-Magnon justificaba ¿no?, las raíces europeas. Y, por tanto, este enfoque permite entender la importancia que los restos antropológicos tuvieron en las vitrinas de los museos en la era de los estudios antropométricos. Muchas gracias.